Queremos recordarles que en esta emisión hemos dedicado un espacio especial a la conmemoración del 77 aniversario de la gesta histórica revolucionaria. Recientemente, el pasado miércoles 20 de octubre, se celebró con un acto sencillo pero conmemorativo a nuestros mártires, en especial a uno que tenemos en nuestra ciudad, Chiquimulteco, por cierto. Se trata de Gumersindo Sagastume, quien el Centro Universitario de Oriente desde hace algunos años ha tenido la oportunidad de entregar el galardón con el nombre de Gumersindo Sagastume, y se hace entrega a un personaje siempre con características especiales. En esta edición ustedes podrán tener la oportunidad de conocer a quién el Centro Universitario de Oriente ha designado para recibir este galardón en este año 2021. Así que quédense con nosotros por los siguientes minutos, que esto apenas comienza, y por supuesto, sean bienvenidos. CUNORI comunica el desarrollo de la educación en nuestra región. No tengamos miedo a expresar nuestro sentir y nuestras emociones. Son las emociones las que nos hacen actuar. Es cierto que debemos de saber la historia, es cierto que debemos de comprender la situación actual, pero sobre todo tenemos que hacer algo, Y un ejemplo es acá, el profesor Valenzuela. Si el sistema nos quita la esperanza, ya nos venció, compañeros. No nos dejemos vencer. Mantengamos viva la esperanza. El Centro Universitario de Oriente CUNORI hace entrega cada año del galardón Gumersindo Sagastume a todas las personas que tienen proyección social. Y es por eso que tengo el gran honor de entregar el diploma y el reconocimiento al licenciado Alexander Valenzuela. Amigo, nada será vencido. El pueblo unido, nada será vencido. En esta bonita actividad, que es un recordatorio de nuestra revolución, de los 67 años de nuestra revolución de nuestra Guatemala. En nombre de la carrera de Pedagogía, también hago entrega del galardón Gumersindo Sagastume a Fundación Donadores de Sonrisas QT. Hoy hago entrega físicamente y damos gracias por la proyección social que usted ha dado a todo Guatemala. Bueno, nosotros siempre decimos algo, de que el país, el departamento, no está mal solo porque existan los malos, sino por la indiferencia de los buenos, de los que nos decimos buenos, ¿verdad? Celebrar esta fecha o no celebrarla y quedarme callado también me hace cómplice de la corrupción. O sea, nosotros también tenemos que pronunciarnos ante eso. Tal vez algo tan simple como una publicación en las redes sociales, pero desde ahí yo puedo empezar a generar esa bolita que se puede convertir en una avalancha, ¿verdad? Es un gusto poder estar en una fecha tan importante para el país, para nuestra historia, como lo es este 20 de octubre, fecha en la cual todo guatemalteco y guatemalteca no debe olvidar. Es una fecha en la cual los guatemaltecos debemos conmemorarla. Es un día en el cual debemos pensar que los ideales de aquella época dorada de nuestro país, pues es importante desarrollarlas por todos los guatemaltecos. Quiero agradecer a la familia de Gumersindo, quienes han sido muy disponibles en darnos información de la vida, de la corta vida que Gumersindo tuvo acá, ¿verdad? 27 años. Gracias a la familia de Gumersindo y gracias también a los estudiantes de primer ingreso de la carrera de Pedagogía, que año con año hacen un proyecto diferente, ¿verdad? En su corta edad y en su corta trayectoria en el CUNORI, de 1979 y 1980, fue el primer impulsor de la Asociación de Estudiantes Universitarios de este centro, así como ganador por segunda ocasión consecutiva de Rey Feo CUNORI,
gracias a sus discursos sociales llenos de sátira, pasión e hidalguía, pilares fundamentales de un buen rey feo. Gumersindo, en los tiempos cuando no había libertad de expresión, cuando todo el mundo temía alzar la voz, cuando hablar de revolución costaba la vida, él tuvo la valentía de hacerlo. Su manifestación era en reproche con acciones gubernamentales. Gumersindo nos deja un legado ideológico por la concepción que tenía de revolución. Un cambio para el país, un cambio para todos. Que en eso está plasmado realmente todo ese trabajo que Gumersindo Sagastume ha hecho. Y queremos emularlo. Queremos seguir proyectando más instituciones, personas que hagan esa diferencia y que obviamente vengan y desarrollen más a nuestros pueblos. Los referentes, los símbolos, las figuras, los héroes son necesarios en toda cultura. En toda cultura. ¿Por qué? Porque ellos nos hablan de inmortalidad, que no es lo mismo que eternidad. La eternidad es para nosotros los cristianos, que creemos que la vida no termina con la muerte del cuerpo físico, sino que hay un más allá, un cielo, un paraíso. Eso es la eternidad. Pero la inmortalidad es algo que sobrepasa a la persona de carne y hueso y se convierte en un símbolo, en un referente de valores, de principios y de manera de vivir. Orgullosa de tener a un hermano porque es inmortal, como lo decía el licenciado. Este recuerdo es inmortal y es para toda la vida. Un gran ejemplo de hermano que, gracias a Dios, en ese tiempo, 1979-80, era gobierno de represión. Pero este 20 de octubre es de historia. ¡Que viva la revolución! Ha llegado el momento de detener el tiempo para que podamos conocer tu historia. 12º Festival de Cortometrajes Tito Vaccaro. Solicita las bases de participación en festivaltitobacaro@cunori.edu.gt. Cierre de convocatoria 5 de noviembre. Festival Tito Vaccaro. Historias que detienen el tiempo. Guatemala 2032 constituye la Política Nacional de Desarrollo a largo plazo, que articula las políticas, planes, programas, proyectos e inversiones del país. Este planteamiento surge de la necesidad de revertir las condiciones de vida de grandes sectores de la población, los cuales han visto durante lapsos prolongados obstaculizado su ejercicio ciudadano, principalmente como consecuencia de esquemas de diferenciación social, desigualdad y exclusión, sobre todo de los indígenas, las mujeres y de quienes viven en el área rural. El plan establece 5 ejes prioritarios: Guatemala urbana y rural, bienestar para la gente, riquezas para todos, recursos naturales para hoy y para el futuro, Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Estos 5 ejes dirigen la formulación de todas las políticas públicas, el gasto fiscal y la orientación geográfica y sectorial de la inversión pública y privada. El Centro Universitario de Oriente, a través de las carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Sociología, le invitan a formar parte activa de Formando Criterios. Buenas noches. En nombre del director del Centro Universitario Oriente, ingeniero agrónomo Filiberto Coy Cordón, en nombre de la Unidad de Promoción Cultural, en nombre de este programa Cunori Comunica, les damos la más cordial bienvenida a esta etapa histórica que damos
todos los martes aquí en su canal preferido de Telecom. Estamos nuevamente con un tema importante, un tema actual, es sobre temas que tienen que ver con la cultura y con la historia de Chiquimula. Para el Cunori, hablar de historia, hablar de cultura, no es una moda, es verdaderamente necesario, es permanente, esperamos que así continúe, es una constante, es necesario hablar de historia, de cultura, porque es lo que más genera identidad dentro de nosotros, lo que más colabora, ayuda en generar que nos sintamos identificados nosotros, que conozcamos nuestra historia. El tema de hoy es hermoso, el náhuatl en nuestro idioma español. Es un idioma fuerte, un idioma que ha permanecido por 4.700 años. Sobre eso es el tema de hoy. Entonces, ¿qué importancia tiene hablar del náhuatl en Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Zacapa y el resto de Guatemala? Pues en este momento, cuando dijimos esos nombres, estábamos diciéndolos en idioma náhuatl. Cuando vamos al mercado, hablamos náhuatl también. Cuando pedimos tomate, cuando pedimos jocotes, ayote, izote, aguacate, chile, son nombres náhuatl. Son nombres náhuatl. No es español, no es inglés, no es francés, no es latín, es náhuatl. Cuando mencionamos aguacate, mapache, chipilín, tortolita, tepec, mechín. Tepec es cerro. Por eso cuando alguien menciona Quetzaltepeque, es Quetzaltepec. Esas dos palabras unidas dan Quetzaltepeque. Tototl es en náhuatl pájaro o ave. Es tototl, tortolita. Por eso es de que eso vamos hablando en náhuatl cuando mencionamos esos nombres. Cuando hablamos, por ejemplo, que decimos tuna en Zacapa, los tuneros, o cuando vienen y ven a Pedro Alvarado, rubio, rojizo el pelo, le dicen Tonatiuh, hijo del sol, porque tuna en náhuatl quiere decir sol. La tuna parece sol, le pusieron el nombre de sol a la tuna, porque le encontraron pues características, digámosle así, similares. El náhuatl tiene una influencia en todos los aspectos de la vida, en la historia, en la cultura, en la gastronomía, como estamos viendo, en los frutos, en el lenguaje, incluso en los mitos. Cuando hablamos de la ciguanaba, un personaje mítico que en todo Mesoamérica se le conocen leyendas, vamos a ver el origen de esa palabra. Cuando hablamos, por ejemplo, mencionamos, ahorita voy a hablar en náhuatl, elotl, achotl, aguacatl, ayotli, cacahuatl, chiltepec, tomatl, chili, camotli, xicamal, que es la jícama, xocotl, jocote, ejotl, ejote, quilitl, que es hierba, ¿verdad? Es todo lo que es verde, capoli, que es capulín, la frutita esta muy deliciosa. Hay registros del idioma náhuatl en muchos de los historiadores más importantes que tenemos. Diego García de Palacio, el programa anterior hablamos de Diego García de Palacio, Fray Juan de Torquemada, ¿verdad? En México, Antonio Fuentes y Guzmán, que es el que narra la conquista de Chiquimula, Pedro Cortés Gilarraz, que pasa por Chiquimula en 1767 y narra, ¿verdad? Va sacando un informe de todas las parroquias, menciona que en Chiquimula se habla náhuatl. Era un idioma muy conocido. Las evidencias lingüísticas también las encontramos en autores muy reconocidos. Promowitz, Stoll, Siquer, ¿verdad? Son Vivó, Escoto, el salvadoreño, que habla sobre la migración en náhuatl en todo Mesoamérica desde el siglo VII, es decir, desde el periodo clásico maya se empiezan a evidenciar migraciones del centro de México hacia esta área. Miren qué fuerte este idioma. Incluso en la fundación mítica de Chiquimula, también se habla que el imperio tolteca migra para esta área, ¿verdad? No vamos a profundizar porque también ya lo hemos hablado. En el libro de Rosa Flores también se habla que en el Anáhuac, Anáhuac era un territorio pues, que era prácticamente la parte sur de Estados Unidos,
Recordemos que la parte sur de Estados Unidos pertenecía a México. Estados Unidos le arrebata por las armas a México la mitad de su territorio en 1842, pero ahí estuvo el reino anáhuac, ¿verdad? Pero desde ahí es donde surge el idioma náhuatl. Rosa Flores menciona ese valle. Incluso nuestro origen, el nombre, el toponimio de Chiquimula, que quiere decir tierra de pájaros, cuando se dice tierra de pájaros, estamos hablando de un lugar muy fértil, de un lugar con mucha biodiversidad. El hermano de la Salle es doctor en antropología, el hermano Francisco, conversábamos hace unos días, él me dice qué importante la geografía, el paisaje que tiene influencia, condiciona a los seres humanos que viven en esa área, me dice, porque realmente la topografía, los suelos, los valles, los ríos, todos nos condicionan. Y los náhuatl, ellos cuando le nombran a Chiquimula con ese nombre, ellos sabían de que había mucha diversidad de aves, ¿verdad? Porque no es lo mismo este valle con este río San José, que en un desnivel prácticamente en 15 kilómetros solamente baja 70 o 60 metros, es muy bajo el desnivel, pero permite mucha vida alrededor del río, en las cuencas, permite mucha vida. No es lo mismo, por ejemplo, en el río Tacó, que tiene más o menos 17 kilómetros, la inclinación que tiene el Tacó. Pero los españoles fueron astutos, porque en el Tacó vieron la posibilidad de ver, por esa inclinación que tenía, de poder colocar un molino. Un molino no podían colocarlo en el río San José, por la inclinación. No habría movido ninguna, digámosle así, ningún molino. En el río Tacó sí. Miren, son cosas que nos condicionan y que tenemos que saberlo. ¿Dónde se originó el idioma náhuatl? Ya lo dijimos, el náhuatl deriva de Yutonáhuatl, que tiene 4.700 años de antigüedad. Si lo vemos en los mapas, está prácticamente arriba de México, en lo que es hoy California, Los Ángeles. Toda esa área fue el Aztlán, el territorio Aztlán. Ahí se origina el idioma náhuatl. Ahorita oficialmente hay 364 lenguas indígenas en México. 30 corresponden a variantes del idioma náhuatl. Miren qué fuerte. El idioma tiene que ver incluso hasta con el tema de las conquistas, de las armas, del comercio, del poderío. Todo tiene que influenciar para que un idioma permanezca. También se llama el Aztlán, es un lugar de las garzas. Además de ser el náhuatl, era también un lugar mítico, el lugar donde se origina el idioma náhuatl. Pero también se da desde el siglo VII, ya dijimos, una migración por problemas de impuestos, por problemas de mucha violencia, de muchas tensiones entre poblaciones, de muchas conquistas entre ellos, ¿verdad? Antiguamente se creía que todos estos pueblos vivían en paz, en mucha armonía con la naturaleza, pero cuando inician los epigrafistas, que son los que leen los glifos, cuando inician y empiezan a ver las evidencias óseas, las evidencias de huesos, los golpes violentos que tenían, cuando empiezan a descifrar los glifos y empiezan a ver que hay guerras, prisioneros, gobernantes caídos, gobernantes que ganan guerras, entonces se empieza a ver que es una sociedad violenta, como son el resto de las sociedades iguales. El ser humano siempre tiende a ser violento por ambiciones, por búsqueda de nuevos territorios, ¿verdad? Y estas culturas nativas no estuvieron exentas de generar violencia contra las poblaciones. Estas migraciones se dan desde el siglo VII hasta el siglo XI. Eso está bien evidenciado. Vivó de Escoto, eso es el apellido de un antropólogo e historiador salvadoreño. Se puede conseguir el documento en internet, es fácil conseguirlos, de libre acceso. Y él narra, pues, si se dan cuenta en el mapa, se vienen por todo el litoral del Pacífico. Ya hemos dicho que fundaron Escuintla, fundan Asunción Mita, permanecen en El Salvador
llegan un poco a Honduras y buscan Nicaragua. Desde el siglo VII hasta el siglo XI, las migraciones las habla Girard, que fueron, ¿verdad?, poblaciones, grupos pequeños de 20, 30, permanecían. Primero eran espías, luego fueron comerciantes, ¿verdad? Se fueron metiendo en todas las poblaciones mayas del área. En Guatemala inicialmente habían 24 etnias, quedan 22. ¿Cómo se entendían entre ellas? El Pocomán, que está en San Luis Jilotepeque, no se entiende con el Chortí, que está en Jocotán. Entonces ellos tenían un idioma de intercambio, un idioma del comercio, un idioma del entendimiento, que era el náhuatl. Por eso es de que aquí en Chiquimula se hablaba náhuatl. Era el idioma del intercambio, del mercado, del comercio. Es un idioma adoptado para un entendimiento común entre todas las etnias. La aceptación debe deberse a un mutuo acuerdo. Seguramente fue la influencia tan grande que tuvo. No podían nombrar las frutas de otra manera. En Chortí sí se mencionan, ¿verdad? Las frutas en todos los idiomas mayas se mencionan, pero era fundamental el náhuatl. Los españoles no pudieron cambiarle el nombre. Incluso en inglés, aguacate es avocado. Es decir, como ellos lo escucharon, así lo pronunciaron y así se quedó escrito. Entonces, el idioma del náhuatl fue el idioma del comercio, el idioma del entendimiento, de los puntos comerciales, el idioma de los lugares más importantes, porque en los lugares tenían que tener fácil acceso, tenían que tener puentes para pasar los ríos o lugares accesibles, tenían que ser lugares seguros cuando llegaban los comerciantes, tenían que ser lugares de mucha población, incluso si Chiquimula, los demás lugares tienen nombres náhuatl, es porque fueron importantes siempre, siempre. No fueron lugares así de pequeña población, de difícil acceso, sino que fueron lugares que por eso tienen su nombre en origen náhuatl. Los mercados, estamos viendo un mapa del área del oriente de Chiquimula, prácticamente Chiquimula, solo con nombres náhuatl. Miren, Alotepeque, Esquinzóchil, Quesaltepeque, Olopa, Chiquimula, Camotán, Ucotepeque, Pampacaya en San Luis Jilotepeque, Jilotepec, Chimalapan en Cabañas, ¿verdad? Son Papalguapa en Agua Blanca, Jutiapa, son lugares que inicialmente, y se han mantenido, muchos han respetado la toponimia de estos lugares. Entonces podemos asegurar, podemos decir que los lugares que tienen nombres náhuatl es porque eran lugares importantes. Ahí acudía la población a encontrar lo que traía la cultura, a encontrar lo que traía nuevos cultivos, ¿verdad? Cultivos que se daban, por ejemplo, en Cobán, se traían para acá, o cultivos que se daban en otros lugares. El comercio siempre ha sido generador de desarrollo, generador de avances de tecnología, generador de avances de nuevos productos que sirven. Y estos venían con nombres náhuatl. Se buscaban, ya hemos dicho, poblaciones importantes, seguridad, los contactos comerciales con nativos del lugar, los medios para cruzar los ríos, para conseguir lugar, para alimentos, para pasar la noche, ¿verdad? Era necesario que reunieran estas condiciones. A las poblaciones ya las hemos mencionado, ¿verdad? Todos esos lugares, y buscaban alguna característica de la población. Por ejemplo, un lugar que se llama el Tempisque, es un árbol nativo. Es porque habían árboles de Tempisque en ese lugar. Es decir, siempre buscaban lugares que caracterizaran a ese sitio. Interesante que todavía permanece ese lugar, y esos títulos, esos nombres, y nos identifican y los encontramos fácilmente. Vamos a hablar también de este personaje mítico femenino, la Ciguanaba. Es la unión de dos palabras. Cihuatl en náhuatl es mujer. Nahual es espíritu. Náhuatl es un idioma. Pero Nahual, que se escribe diferente y se pronuncia diferente, es el espíritu. Es decir, Cihuatl Nahual era el espíritu de la mujer. Y nosotros en nuestro español, por no pronunciarlo bien y por hacerlo una sola palabra, no decimos Cihuatl Nahual, sino Cihuanaba. De ahí está el origen, es decir, lo que mencionamos es en náhuatl. Cuando viene la conquista
por ejemplo, coloquemos Chiquimula para que nos entendamos bien. Cuando viene la conquista de Guatemala en 1524, los españoles se encuentran con un aluvión de productos en náhuatl, productos, no solamente frutas, sino elementos, productos que abarcaban toda la diversidad del diario vivir de las personas. Es decir, encontraron productos, petate, chicote, zacate, productos. Hay un escrito interesante en Costa Rica. Dicen los españoles, aquí no hemos traído pasto, pero los nativos tienen un pasto muy similar al del reino en España, que le llaman zacatl. Y las reses que hemos traído de ese están comiendo y les ha ido bien. Es decir, nosotros decimos zacate, pero en el español le decía pasto. Entonces ellos dicen, encontramos aquí una hierba que le llaman zacate, que es muy similar al pasto. Entonces fue perfecto para el ganado. Es decir, no solamente fue cosas valiosas, oro, plata, fueron también productos especialmente alimenticios, frutas, verduras. Imagínense el mundo en Chiquimula sin comer chile, sin comer aguacate, por ejemplo. ¿Verdad? Sencillamente es parte de nuestra cultura. Entonces, fue enorme la cantidad de productos que los españoles encuentran y se quedan con los nombres. En Chiquimula, en 1600, hay una mujer mulata, María Flores, que en su testamento lo narra en náhuatl. No estaba construida todavía la iglesia vieja. Miren qué temprana la fecha, 1600. Y ella en su testamento escribe que me entierran en la iglesia donde el sacerdote señale. No estaba la iglesia vieja aproximadamente 1621. No hay un dato que digas aquí se funda la iglesia de Chiquimula. No lo hay. Solo hay una evidencia que habla de que ya están hablando del retablo que se van a colocar la Virgen de la Asunción al frente del altar mayor. El retablo es un mueble donde colocan la imagen. 1637 están hablando de ese mueble. Es decir, ya había una construcción anteriormente. Pudo haber sido 1621 cuando empiezan a construir la iglesia. A lo mejor estamos ahorita, sin saberlo, conmemorando los 400 años que tiene la iglesia vieja haberse construido. María Flores hace su testamento en náhuatl. Es decir, es parte de las cosas que tenemos en Chiquimula. Vamos también finalizando con los productos que vemos. Todo esto, lo que estamos viendo, jocote, tomate, aguacate, tecolote que le llamamos zacate, chile, chiltepe, chiltepec. Ahí volvemos a encontrar esa palabra tepec, que quiere decir cerro, camote, ayote, zapote, en fin, zanate, palabras en náhuatl, papalote, por eso está el papalguapa, al lugar de papalotes, guacamole, elote, ejote, ocote. Miren qué cantidad de comal, ¿verdad? No solamente fueron frutas, guacal, totales de que tenemos una infinidad, chismol, achote, tenemos una infinidad de productos, de palabras que cuando vamos al mercado las pronunciamos. Cuando hablamos, por ejemplo, la gente en el campo dice pepenar, tapiscar. Pepenar es recolectar en náhuatl. Miren qué riqueza tenemos en nuestro idioma español. Petate, ¿verdad? Petatl, coyotl también. Total, eso es parte de la enorme historia y cultura que tenemos en Chiquimula. Esta es Chiquimula, la maestra eterna. Este es el CUNORI. Esta es la dirección del CUNORI. Esta es la unidad de promoción cultural. Muchas gracias. En el oriente de Guatemala hay un lugar en donde convergen miles de jóvenes provenientes de toda la región, de otros rincones del país, incluso de países hermanos. Este lugar se llama
Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el año 2022, aquí estudiarán más de 6,000 estudiantes. Muchos de ellos serán de primer ingreso y uno de ellos puede ser tú. Acá te traemos nuestro catálogo de oferta académica. Carreras de plan diario, médico y cirujano, zootecnia, agronomía, ingeniería en gestión ambiental local, agrimensura y administración de tierras, administración de empresas, abogado y notario, ingeniería civil, ingeniería en ciencias y sistemas e ingeniería industrial, ciencia política, relaciones internacionales y sociología. Carreras de plan fin de semana, técnico y licenciatura en administración de empresas, auditor técnico y contador público. Profesorado de enseñanza media y técnico en administración educativa, licenciatura en pedagogía, periodismo profesional y licenciatura en ciencias de la comunicación. La inscripción a las pruebas específicas se realiza en la coordinación de cada carrera. Visítanos en nuestras redes sociales y toma la decisión más importante de tu vida. Recuerda, en el Centro Universitario de Oriente, te estamos esperando. Muy buen día, mi nombre es César Alberto Gutiérrez Ramírez y mi cargo es de director en esta escuela oficial rural mixta de la comunidad del Tablón del municipio de Lopa. La situación actual de pandemia que vivimos no solo local sino a nivel mundial nos ha afectado en la enseñanza en el área rural, es muy compleja. La tecnología acá es escasa, hay padres que no poseen un dispositivo, mucho menos internet. La señal acá es lenta y escasa. No hay señal de internet y eso nos hace a nosotros trabajar con guías a distancia, no teniendo ese contacto tecnológico con los niños, ya que es un porcentaje mínimo que posee. Es una realidad que nos ha afectado demasiado. Antes la educación es complicada, pero ahora aún más nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo para poder llegar con esos contenidos a los niños y que pues, los padres se involucren en casa para poder ayudarles a ellos. Los niños son el reflejo del docente, cómo les motiva en el salón de clases. Primero a que asistan a clases, que vengan constantes, ya que a veces por los trabajos que ellos ayudan en casa no asisten con regularidad al establecimiento, pero los días que ellos vienen nosotros tratamos de motivarles para que ellos participen y para que ellos se involucren. Tratamos de hacer un proceso dinámico y en armonía con ellos a través de los juegos para que ellos vayan perdiendo esa timidez, a poder hablarle primero con el docente y después con personas que nos visiten. Cuando sea grande quiero ser estilista. Quiero ser maestra para darle las clases a los niños. Licenciado. Me gustaría ser maestra de párvulos para darle a los niños que sí necesitan aprender más y que sean unos grandes profesionales. Quiero ser maestra para enseñar. Maestra para enseñar. No ser maestra.
para enseñar a los niños. Quiero ser un doctor y estoy dando cuenta que hay muchas enfermedades y quiero ayudar. Hola, mi nombre es Claudia Ramos. Actualmente me dedico a estudiar y también soy emprendedora. La idea de venir a grabar un área rural es para visualizar las metas que los niños tienen conforme a su contexto en el que viven. Difícilmente vamos a encontrar a niños que sueñen o que meriten una carrera que no han visto o que no conocen. Si nos reflejamos en un área urbana, vamos a encontrar niños que quieren ser ingenieros, que quieren ser arquitectos porque lo han visto. Pero cuando preguntamos a un niño del área rural, difícilmente te lo va a decir por el contexto en el que viven. En el contorno en el que los niños viven, así es como ellos van manifestando sus sueños, sus metas. Y esa es la idea, visualizar las metas que tienen los niños para que exista más apoyo, más recursos a estas áreas que muchas veces son olvidadas, para que las personas que tienen cargos públicos también puedan apoyar a estas comunidades, a los niños, para que brinden recursos y todo lo demás que falta, para que así pueda existir un mejor progreso en la niñez, en la adolescencia y que dejen de carecer de la falta de oportunidades. Gaudeamus igitur, juvenes dulcimus. Gaudeamus igitur, juvenes dulcimus. Pod iucundam juventudem, post molestam senectutem, nos abeditus, nos abeditus. Vivat academia, vivan profesores, vivat academia, vivan profesores, vivat membrum coet libet, vivat membrum quae vivet, semper sibi implore, semper sibi implore. Alma mater gloria, buenos educavit. Alma mater gloria, buenos educavit. Caros et commilitones, in vicinas regiones, pasos congregavit, pasos congregavit. Gaudeamus igitur, juvenes dulcimus. Gaudeamus igitur, juvenes dulcimus. Pod iucundam juventudem, post molestam senectutem. Y como siempre, antes de despedirnos, no nos queremos ir sin antes agradecer su permanencia voluntaria durante los anteriores minutos para escuchar, observar toda la información que se genera desde la academia.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Queremos desearles una feliz y agradable noche, una exitosa semana y por supuesto la invitación para que nos acompañen todos los martes de 8 a 9 de la noche por Canal 13. Muchísimas gracias a todos, que descansen y hasta la próxima.